Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es el peronismo, una visión democrática, nacional. Ayer se cumplió el aniversario de la muerte de General Perón. Y es muy interesante leer a Perón en esos años finales, porque vino sin odios, vino con una visión de la unidad nacional, sostenía que gobernar era generar trabajo. Ajá. Y que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Y me parece que esas ideas hoy están más fuertes que nunca. Y creo que una cosa es peronismo y otra cosa es las visiones más radicalizadas, algunas de componente autoritario, visiones de intervención en la economía que son propias de gobiernos que ya no están en el mundo, prácticamente son ideas viejas. Ajá. Cuando se interviene la hidrovía camino a una estatización, o cuando se quiere estatizar Vicentín, o cuando se limita la exportación de carne a la mitad, perdiendo mercados internacionales y perdiendo capacidad de recaudación de divisas para el Banco Central. Estamos hablando de una economía que tiene una mirada estatista, intervencionista, que no es propia de los sistemas capitalistas. Claro. Por lo tanto, vale la pena hablar de peronismo republicano, porque el peronismo además tiene que respetar las reglas de la alternancia democrática, es un partido democrático, es un partido que tiene historia, lamentablemente, también de golpes militares que sufrió. O sea, me parece que hay componentes que son muy valiosos y que hay mucha gente en el país que comparte estas visiones, que comparte estas ideas y que no comparte la visión de la cámpora, ni de los sectores más duros del kirchnerismo, ni de los sectores de la izquierda. Yo creo que hoy la coalición que gobierna, porque es una coalición de centro-izquierda, con visiones de izquierda dura, con intervención estatal en la economía, con mercados regulados, con precios máximos, todo eso atrasa 70 años más o menos. Algunos dicen que el gobierno actual no tiene un rumbo, un proyecto. ¿Usted qué visión tiene? ¿Tiene un rumbo o el rumbo no lo especifica fielmente? Yo creo que no lo tiene, pero si somos generosos podríamos decir que hay algo que ha intervenido en el proceso histórico de los países, que es la pandemia. Creo que estuvo mal manejada. Creo que 7 meses de cierre, con continuidad del cierre en esta provincia de Buenos Aires, con un gobernador que le gusta la intervención y el control social y el cierre, me parece que es muy lamentable para la producción, para el comercio, para la actividad económica, y para los docentes, para los chicos que van a la escuela, que no tuvieron escuela. ¿Esto va a tener consecuencia, digamos, electoral? Yo creo que por supuesto, el momento de las urnas siempre es el momento donde la sociedad, los ciudadanos hacen la evaluación y votan. Creo que puede tener un impacto negativo. El manejo de la pandemia, yo no quiero politizar el tema de la vacuna, yo creo que el gobierno... Sí, pero de hecho está politizado. Yo he tratado siempre el tema con mucha prudencia y equilibrio. Yo nunca dije que la vacuna que daban, porque además yo no viajé a Miami a darme una vacuna, yo me vacuné cuando me tocó el turno, en el lugar donde vivo, que es la localidad de Vicente López. Me vacunaron en un vacunatorio de Sputnik. Cuando llegué me hice la cola. Cuando me hicieron pasar me dijeron, lo vamos a vacunar con Sputnik. Y tengo una primera dosis, que seguramente usted debe tener lo mismo, y estoy a la espera. Lo que quiero decirles es que nunca dije que la vacuna era mala. Lo que sí sostuve y sostengo, que Argentina debería haber tenido una política de compra de vacunas mucho más abierta, de haber comprado distintos tipos de marcas de vacunas, de laboratorios, especialmente los americanos, que tenían un desarrollo y un avance muy importante, llámese Pfizer, Johnson, que es una monodosis, o Moderna. Hoy veo con mucha atención y optimismo, y ojalá ocurra, que el presidente está por firmar un DNU, el presidente Fernández, que habilitaría la compra de vacunas americanas y también aceptar las donaciones que Estados Unidos está haciendo a países de Latinoamérica. Hace 48 horas Colombia recibió 2,5 millones de dosis de Pfizer y de Johnson,
que llegaron a Bogotá para ser aplicadas a los colombianos. A mí me parece que si esa es la decisión que se va a tomar, es una decisión inteligente y que se debería haber hecho antes, pero bueno, lo importante es que se haga, que la Argentina tenga vacunas, que se vacune, porque el mundo demuestra que la única manera de salir y de volver a la actividad económica, al emprendimiento, al trabajo, es a través de la vacunación. ¿Qué opina de esta incursión de Randazzo en lo electoral que ha aparecido nuevamente? Porque usted habla de que la tercera vía no tendría una opción electoral. Bueno, a ver, esto no tiene nada que ver con lo que tengo como opinión y como personal sobre Randazzo. Estoy haciendo un análisis de carácter político. En general, las terceras vías aparecen a veces funcional a los gobiernos de turno. Yo creo que, y lo dije también hace poco menos de 24 horas en una charla en el Rotary Club de Buenos Aires, que es un espacio muy importante de opinión pública, en donde además muchos colegas tuyos asisten a ese tipo de reuniones, por el sistema de Zoom. Sí. Y también lo dije en la fundación de la UADE de manera presencial, en un encuentro que tuve con empresarios, con gente de la Unión Industrial. A mí me parece que la tercera vía apunta fundamentalmente a quitarle votos a Juntos por el Cambio. Yo no estoy en la tercera vía, creo que es un error. Creo que hay mucho peronismo desencantado que tiene que utilizar bien su voto de manera inteligente. Creo que la aparición de Randazzo es conjunta con la aparición de peronismo republicano en San Miguel. Ajá. En la localidad de San Miguel, junto a dirigentes importantes, como el caso del anterior ministro de Gobierno, de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, intendentes de la región, legisladores y muchos compañeros que vinieron de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un acto que fue el único acto político de la pandemia, en donde más de 2.200 personas en una cancha de rugby al aire libre hicimos un acto. Cuando aparece ese escenario de un peronismo que indudablemente está decepcionado con el gobierno, bueno, también aparece de manera contemporánea la opción Randazzo, Lavagna, Randazzo. Lavagna viene trabajando al lado del gobierno. Hay que también analizar los hechos, que es muy importante que se hagan. Lavagna ha puesto embajadores, su hijo está en el INDEC. No estoy diciendo que esté mal, sí. Estoy describiendo realidades. Y ha votado muchísimas leyes que el gobierno ha planteado en el debate en la Cámara de Diputados. Han pasado muchos años. Lo que quiero decir es que el concepto de voto útil y la construcción del peronismo republicano es dentro de la coalición opositora, que es Juntos por el Cambio. Ahí estoy trabajando en el marco también de ayudar a construir la unidad. Creo que lo que está pasando, digamos, estos cruces, no ayudan. Usted es crítico para adentro y para afuera. Yo digo las cosas que digo adentro, las digo afuera. Y me parece que es importante ser coherente. Y lo he conversado con Macri, lo he conversado con Larreta, lo he conversado personalmente con Vidal. Yo le dije a la exgobernadora que debería haber sido la primera diputada nacional. Y a partir de ahí ordenar la lista de diputados nacionales. ¿Usted va a ser candidato? No lo tengo definido. ¿Por qué? Porque depende también de un acuerdo de ideas. Me interesa mucho también el tema de la propuesta y de la construcción del mensaje. Yo creo que el mensaje vacío, el que no dice nada, es un mensaje de derrota. Tampoco creo en la política del agravio, de la ofensa o de la denuncia penal. No es mi estilo. Lo que sí creo que hay que tener contenido. Hay que decirle a los argentinos cuál es el camino. El camino es la salida por el lado del trabajo. La salida es construir un capitalismo nacional inteligente. El capitalismo no es una mala palabra. Hay que dar el debate cultural para derrotar ideas disparatadas y absurdas, como que la propiedad privada es un derecho secundario. La propiedad privada es inherente a las libertades, es inherente al capitalismo, es inherente al concepto de renta y de interés. Y la mayoría de los países del mundo, salvo Venezuela, Nicaragua y Cuba,
son países capitalistas. Rusia es capitalista. Después miremos el escenario del sistema político. Sí, sí. China es capitalista, porque ¿cuándo es un país capitalista? Cuando la actividad privada es el motor de la economía. Entonces, cuando uno analiza que, si bien China tiene un régimen político comunista, porque el Partido Comunista gobierna China, la economía china es capitalista privada y el 80% de su PBI se explica por la actividad privada. Entonces, ese es un país capitalista. Es un capitalismo agresivo el chino, competitivo incluso con la gran potencia americana. Vietnam, que venía de la pelea con Estados Unidos, de la guerra de Vietnam, con Ho Chi Minh, con el comunismo, qué sé yo, hoy es un país capitalista que exporta tecnología al mundo. ¿Qué quiero decir? Argentina tiene que dar este debate cultural. No es solamente un debate de la política, es un debate de los medios, de los periodistas, de la gente de la cultura, de los docentes, de la educación, de la universidad, de los empresarios. Todos tienen que entender y comprender que el mundo que tenemos que construir para el país, para que el país crezca, para que tengamos empleo, para que haya empleo, tiene que haber emprendedores, empresarios, productores agropecuarios, industriales, y hay que valorar a esa gente, no de rechazarla o mirarla despectivamente. Por último, así lo dejamos libre. No, sabemos, tiene que seguir de gira, están de gira acá en la provincia. A ver, hemos tomado contacto con empresarios, con comerciantes, recién estuvimos tomando un café en un bar de la ciudad. Conversé con el intendente, que me parece una figura muy interesante, un hombre joven, muy preocupado por la producción, por el trabajo, por los comercios. Tuve una charla con él hoy a la mañana. Estoy con Alejandro Franco, que me está acompañando, organizando. Estamos organizando el espacio del peronismo republicano aquí. Hemos conversado también con el intendente para ampliar la base de participación. Y ahora vamos a tener una charla en la universidad también con representantes de distintos sectores. Perfecto. Y no más que eso, porque indudablemente todavía hoy no hay un proceso en desarrollo. Estuve en La Plata ayer, yo vengo recorriendo la provincia y también el país. Estuve en Misiones, estuve en Córdoba, en Mendoza. Creo que es la manera de estar en contacto con las realidades también. Exactamente. Bueno, también en un contexto de pandemia que complica un poquito las cosas. Más difícil, por supuesto. Por último, y a lo mejor es muy difícil expresarlo en pocas palabras, pero lo que ha pasado en la Argentina durante todas estas décadas, yo digo siempre desde la democracia hasta ahora, porque no contemos lo anterior, que fue peor, obviamente. ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos inoperancia, desidia, corrupción? ¿Ha sido por todo esto junto? Puede haber algunos factores que se conjuguen, que mencionaste. Pero fundamentalmente la Argentina tiene un problema, que es una sobreexigencia sobre el Estado en orden a las demandas y a la capacidad del Estado de dar respuesta. Y por lo tanto, digamos, la Argentina tiene un sistema hoy de políticas sociales con AUH, planes, plancitos y la parafernalia que no puede durar toda la vida, que el plan puede ser por un tiempo para la gente que necesita, una gente que se queda sin trabajo, un pobre que no puede comer, que no tiene trabajo, hay que ayudarlo por un tiempo, después tiene que buscar trabajo. Y para eso hay que generar condiciones, hay que bajar impuestos, hay que ayudar a los emprendedores en el primer empleo, hay que hacer políticas proactivas para la producción. El problema de la Argentina es que siempre vivió por encima de sus posibilidades. Acá es fundamental gobernar con orden fiscal. ¿Qué significa? No se puede gastar más de lo que se recauda. Y no hay que seguir presionando a los que trabajan en la actividad privada porque es insostenible este modelo impositivo feroz. Hay que hacer un nuevo pacto impositivo en la Argentina. El sistema de triple carga impositiva, municipio, provincia y nación, es inviable. Las provincias que te descuentan ingresos brutos sobre la cuenta corriente y no sabes ni cuánto te sacan, es inviable. El impuesto a la riqueza, son todas deformaciones que atentan contra la actividad económica, contra el emprendedor, que te cierren la exportación de carne en la actividad ganadera cuando la Argentina había recuperado el mercado. Es un drama y es un problema gravísimo y una pérdida de ingresos al Banco Central en divisas muy importante y además lo que se pierde no se recupera fácilmente. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, muy amable. Para mí es un honor estar en este medio que tiene que ver con la historia de un hombre del radicalismo, con Moisés Levenson.
un gusto haber venido aquí y agradecerte esta charla que me permite también comunicarme con la gente de Junín.